En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¡Aleluya! Vamos, con júbilo, con gozo, vamos a cantar hoy sus mandamientos. Nos vamos a gozar y alegrar en su palabra. Es nuestra fuerza y nuestra vida. Aleluya. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza al seguir tu ley, siendo tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Aleluya. Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra. Así siempre tú mi delicia serás. Conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Oh, sí, Señor. Hoy nos alegramos en tus mandamientos, Señor Jesús. Son vida a nuestros huesos. Oh, sí. Dilo conmigo. Pues lumbrera. Todos juntos. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Aleluya. Amamos tu palabra, Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, amigos, todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Es un privilegio y una bendición de parte de Dios poder llegar hasta ustedes. Estamos ya finalizando el mes de la Biblia, el mes de agosto, hoy 27. Así que queremos llegar hasta ustedes con una conclusión en cuanto a la Biblia, con un propósito. Siempre Dios tiene propósitos y dentro de esos propósitos está de que el hombre pueda alcanzar la salvación de la vida eterna. Por lo tanto, dentro de sus divisiones y los significados de la palabra del Señor, como lo hemos venido predicando anteriormente, que no son todas, que nos hicieron falta muchas cosas que hablar acerca de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, hoy queremos
que quede en nuestro corazón ese propósito que Dios tuvo al venir a este mundo y cumplir su palabra. Quiero leer allá en el libro de Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo 30 y 31, que a la letra dice de la siguiente manera: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creáis que tenéis vida en su nombre, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, cuando leí este pasaje, me puse a analizarlo y entonces encontré el propósito de este libro. Hemos visto que la Biblia es la ley, son los escritos. Hemos hablado que es la palabra, la ley de Dios, que nosotros hemos venido leyendo desde que nos convertimos al Evangelio y que hemos conocido la Biblia. No en su totalidad, porque es muy extensa. Sin embargo, hoy quiero hablarles que Dios tiene siempre ese propósito. En todo hay un propósito. ¿Usted por qué estudia? ¿Usted por qué hace esto o aquello? ¿Por qué trabaja? ¿O por qué educa a sus hijos? ¿O por qué hace cierto trabajo, cierta actividad? Bueno, todo tiene un propósito. Dios tenía un propósito al crear los cielos y la tierra, y poder manifestarle a los hombres desde un principio la creación divina. Así que en este pasaje que acabamos de leer dice que la palabra del Señor fue para autenticar la divinidad de Cristo. Cuando hablamos de autenticar la divinidad de Cristo, es en cuanto a su creación, a su venida. Y por eso el versículo 31 que leímos dice: pero estas se han escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dos aspectos muy importantes que la humanidad tiene que entender y que debemos de investigar si es que tenemos alguna duda. Primeramente, para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Quién es Cristo? Bueno, pudiésemos hablar desde Isaías capítulo 6 y capítulo 9 en cuanto a la promesa del nacimiento de Jesús. Sin embargo, no nos daría el tiempo y quiero tocar precisamente que nosotros, para creer en Cristo, tenemos que conocerla. Y para conocerla, tenemos que buscar en sus escritos del Antiguo Testamento. El Torá, por ejemplo. Tenemos que leer el Torá y tenemos que entender que la ley de Moisés o en el Antiguo Testamento están las promesas del nacimiento del Mesías. Y los judíos, pues ellos esperan todavía, muchos, no todos, porque la mayor parte de los judíos que han conocido ya la venida de Cristo y lo que Cristo hizo, han creído en ese Cristo, lo han recibido como el Salvador. Hay muchas cosas que se tienen que cumplir en las Sagradas Escrituras. Y en segundo lugar, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es uno de los propósitos. Número 1, que creamos en Cristo. Número 2, para alcanzar vida eterna. Vean ustedes dos propósitos que estamos marcando en este versículo. No voy a profundizar mucho porque quiero explicarle por lo menos 4 aspectos, si es que nos da el tiempo, dentro de esos propósitos que Dios tiene para que conozcamos las Sagradas Escrituras. Es tan importante leer la Biblia. Yo no sé cuántas veces he leído toda la Biblia, pero de que la he leído más de 2 veces. Entonces, pero no es ¿cómo le diré? Un mero capricho, no. Leer la Biblia, cuando digo leerla, no solamente es de leerlo de Génesis y Apocalipsis, sino es estudiarla, analizar cada pasaje. Sabe que a veces me he tardado hasta 3, 4 años en leer toda la Biblia porque
Resulta que en un capítulo me quedo y a veces con un pasaje me quedo y no un día ni 2 días, una semana, 10 días, me quedo leyendo y estudiando e investigando de lo que trata las Sagradas Escrituras. Así que yo he leído muchas veces la Biblia, pero si hablamos de leer la corrida, lo he leído muchas veces. En segundo lugar, tenemos para dar esperanza a los hombres. Dios, no solamente para que le conozcamos y tengamos vida eterna, sino que también para dar esperanza a los hombres. El hombre siempre ha fincado una esperanza, una confianza en algo. El hombre material ha creído que en su dinero y en su poder y su sabiduría, en lo que él tiene, puede confiar para alcanzar lo que él quiere. Pero nosotros sabemos que todo lo que es terrenal aquí en la tierra se va a quedar y que es pasajero. Aún nosotros mismos somos pasajeros. Pero en cuanto al reino celestial, en cuanto a la vida eterna, pues no lo vamos a alcanzar con las cosas de este mundo. Como ya dije, todo lo que es de este mundo, en este mundo se queda. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Leíamos en un principio en el verso 30 del pasaje de San Juan capítulo 20 que hay muchas cosas que no se registran en la Biblia. Dice Juan, si escribieran todo lo que Jesús hizo, no cabrían en todos los libros del mundo. Y aquí el Señor está diciendo, declarando pues el escritor Juan, que todos los milagros que Jesús hizo estando con sus discípulos, muchas de esas cosas no están registrados en la Biblia. La Biblia tiene solamente aquello que conlleva a completar lo que es el propósito de Dios, de dar a conocer su palabra y de que los hombres entendamos que en Él tenemos la vida eterna, tenemos la salvación. Entonces, uno de los grandes propósitos fue eso, precisamente para dar la esperanza a los hombres. Y Pablo le escribe a los romanos y le dice, porque las cosas que se escribieron antes, es decir, desde un principio, el Torá, como dije, la ley, ¿no?, el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, es decir, para que las aprendamos, para que nosotros las conozcamos y no tengamos excusa en aquel día que nunca escuchamos la palabra de Cristo, que nunca se nos habló del Evangelio, o que nos muramos ignorantemente desconociendo el plan divino de Dios con el propósito que Él vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y luego dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, Dios ha tenido tanta paciencia y la Biblia, escrita durante miles de años por muchos hombres en diferentes lugares y en diferentes idiomas, entendemos que se escribió como que haya sido un solo autor, que lo es, un solo autor, y que se haya escrito en un solo lugar y en un solo tiempo, en un solo día. Sin embargo, Dios quiere que nosotros escudriñemos, es lo que vamos a ver más adelante, cómo escudriñar la palabra del Señor y cómo entenderla. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esa esperanza, ya que estas tienen valor permanentes en toda la vida. Y asimismo la salvación de la humanidad y la vida de Cristo en nosotros. Miren, todos estos aspectos contiene las Escrituras para nosotros, y es tan paciente el Señor que muchas veces nos hemos vuelto perezosos, ¿no? Nos hemos vuelto haraganes, si usted quiere, ¿no? Hemos sido descuidados en la palabra, ¿no? Muchas veces no la hemos leído, no la hemos estudiado, no nos interesamos porque hay otras cosas de este mundo que nos distraen, y esas hacen de que ocupemos la mayor parte de nuestro tiempo en las cosas terrenales. Pero poco nos ocupamos en cuanto a lo espiritual. Cuando
estamos hablando esta segunda parte del texto, dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza nosotros, ya que éstas tienen valor permanentes en toda la vida de la humanidad. Nunca ha perdido su valor las Sagradas Escrituras. Es, fue y será siempre. Es decir, he dicho y lo digo una vez más, que la Biblia es el libro más antiguo de todos los libros y de todos los tiempos, pero también es la Biblia más moderna y que se queda muy atrás toda la tecnología que hoy conocemos y podemos encontrar en cualquier página de Facebook o donde usted se meta en la computadora, pues va a encontrar que la Biblia ya lo tiene registrado. Es más, y asimismo la salvación de la humanidad. No solamente la sabiduría y el conocimiento, sino ahí está el plan de cómo la humanidad puede alcanzar la salvación de su alma, no de su cuerpo ni de su espíritu. Aunque el espíritu se va directamente a Dios cuando el hombre muere, y el cuerpo tiene que ser glorificado, aun cuando ya esté muerto y esté convertido en gusano y en polvo, tiene que ser glorificado en aquel día cuando el Señor venga por su iglesia, y su alma, que es el otro yo, que ya hemos explicado en otros tiempos, es la que tenemos que salvar y es la que tenemos que tenerle la vida en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que vivir. Vea lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, un texto que ya lo hemos recitado muchas veces, pero que quiero que usted lo corrobore una vez más. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, mire, y útil para enseñar. Número 2, útil para redarguir. Número 3, útil para corregir. Útil para instruir en justicia. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice el versículo 31 que leímos. Ellas son las que dan testimonio de mí en San Juan capítulo 5. Ahorita vamos a leer versículo 39, pero déjeme seguir con este punto. En tercer lugar, el propósito es para relatar las experiencias humanas como una advertencia para la humanidad de hoy en día, para la iglesia de hoy en día. Nosotros podemos ver que en los tiempos pasados hubieron pues muchos problemas, situaciones donde Satanás, el enemigo de nuestra alma, ha querido confundir a la humanidad desde la Torre de Babel, es más, desde Caín, desde Caín, la envidia, el coraje, que Dios aceptó la ofrenda de Abel y la de él pues no fue vista con agrado delante de Dios. Desde ahí vino pues la envidia, el coraje, el odio y todo eso, que tanto que lo llevó a asesinar a su propio hermano. Y de ahí vemos el hombre como quiso alcanzar el mismo cielo y trató de construir la Torre de Babel. Y así podríamos señalar tantas cosas en este mundo hasta que la maldad se multiplicó y Dios tuvo que terminar con un diluvio a la humanidad. Pero no solo eso, hoy cuando ya conocemos la historia del pueblo de Israel, vemos el gran propósito de Dios que ha tenido desde Génesis capítulo 3, versículos 16 y 17. Hoy mismo dice 1 Corintios capítulo 10, verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cuando estoy leyendo esta palabra del Señor, estoy encontrando de que todo lo que está en el Antiguo Testamento, mire, está plasmado en esta palabra con un solo propósito. No solamente que haya quedado ahí como una historia de los acontecimientos de la humanidad, no, quedaron allí como un precepto, quedaron ahí como un ejemplo, quedaron ahí como una muestra para que la humanidad no caiga en esas situaciones de desastre como cayó el pueblo antiguo. Hablemos de Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Sodoma y Gomorra, ustedes saben por qué fue destruidos. Los escépticos, los intelectuales o aquellos que están ahora con la identidad de género,
están diciendo que ahí Sodoma y Gomorra fueron destruidos porque no fueron hospedadores y no sé qué tantas cosas más. Pero realmente no es eso. Cuando llegan los representantes de Dios ahí con Lot, resulta de que los hombres, los sodomitas, vinieron y quisieron abusar de los personajes del Señor que habían llegado para advertir a Lot y a su esposa y a sus hijos y a sus hijas. Y resulta de que ellos, al venir a querer apoderarse de estos personajes, salió Lot y les dijo: miren, no toquen a estos varones. Aquí están mis hijas, son vírgenes. Hagan de ellas lo que quieran. Entonces está diciendo que ellos querían tener sexo con los ángeles. Querían tener sexo, querían hombre. Pues ellos, en otras palabras, dijeron: no queremos mujer, queremos hombre. No se ofendan a aquellos que están en esa situación. Pero es lo que dice la Biblia. Yo amo a toda esa gente porque Dios también los ama. Él amó a todo el mundo y nos ama a todos. Y no estoy en contra de que piensen o vivan como quieran vivir. Lo que estoy diciendo es que Sodoma y Gomorra fue una situación que fue destruido con fuego y azufre por el pecado, por todo eso que no voy a hablar hoy para no desviarme del tema, pero es un ejemplo cómo Dios ha terminado simplemente con la gente que estaba edificando la Torre de Babel. Tuvo que destruirlos y confundirlos y en fin, la historia es muy bonita. O el hombre que multiplicó tanto su pecado que fue destruido con el diluvio. En fin, pudiéramos tratar tantas cosas que quedaron escritas ahí para que nosotros no caigamos en ella, para que nosotros no tropecemos. Miren, con el perdón de toda la humanidad que me escuche, el burro no tropieza en la misma piedra. Yo fui burritero, es decir, mi madre era comerciante, vendía en los ranchos, en las rancherías, y los cajones de carnes, de verdura y de productos que vendíamos, teníamos que llevarlos los burros, pero usábamos caminos escabrosos, lodosos, llenos de piedra. Entonces, pero el burro, donde se quedaba atascado, ya no volvía a pasar otra vez. Donde se tropezaba o le costaba pasar por la carga que llevaba y el camino muy estrecho, ya no volvía a pasar ahí. Pero el hombre a veces está tropezándose, cayéndose y cometiendo hechos vergonzosos y los vuelve a hacer y los vuelve a repetir una y otra vez. ¿Por qué será? Bueno, ahí la vamos a dejar. Entonces, hay muchas cosas que por tal razón las palabras del Señor fueron escritas para amonestarnos. En el Antiguo Testamento queda registrado todo lo que ya dije en cuanto a las Sagradas Escrituras. Los juicios de los pueblos, en el caso de Israel. Si habláramos, por ejemplo, en cuanto al Antiguo Testamento, en la desobediencia que cometieron, miren, ahí en el capítulo 14, verso 29 de Números 14, 29, encontramos un pasaje muy sobresaliente, pero sobre todo en todo el capítulo, como cuando Caleb y Josué y los otros 10 de las tribus de Israel subieron a Jericó y a la tierra prometida para revisar y conocer cómo era la tierra. Cuando ellos vinieron, hablaron de todo lo negativo. Después de 40 días que estuvieron ellos investigando cómo eran esos lugares, regresaron y empezaron a hablar todo lo negativo. Hombres gigantes, ciudades enmuralladas, tenían armas, tenían esto, tenían lo otro. Uy, le echó miedo a la gente. Y en cambio, Caleb y Josué hablaron diferente. Entonces la gente que creyó en aquellos espías que hablaban lo negativo y desobedecieron a Dios para entrar y tomar ese territorio, ellos murieron. Dice que de 20 años para abajo, todos sus cuerpos de ellos tenían que quedar en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, excepto Caleb y Josué. ¿Y saben por qué? Porque ellos hablaban las cosas positivas, las cosas que Dios podía hacer y que como promesa estaban con el respaldo de Dios. Y todo esto son historias que aquí en la palabra del Señor están registradas para que nosotros entendamos que cuando nosotros nos oponemos a la obra de Dios, cuando nosotros
estamos siempre poniéndole un pero a las cosas, sobre todo a las cosas del Señor. Y en la iglesia, por ejemplo, yo tengo líderes que siempre me llevan la contra. Tengo líderes que por todo protestan, hasta porque yo estoy grabando ahorita. Deje de estar grabando, deje de enviar. Pues ellos no saben por qué lo hago, ¿no? Sin embargo, hay tantas gentes que nos han agradecido que han llegado este mensaje a ustedes. Y bueno, todo eso lo tenemos en la iglesia. Hay gente que va a apoyarnos y esa gente que va siempre a ver lo positivo, lo bueno de la iglesia y seguir adelante. Pero hay gente que siempre va a estar en lo negativo. Bueno, así era el pueblo de Israel. Así era la gente en ese entonces, y Dios con su palabra insistiendo y dándoles luz para que los hombres conocieran el camino correcto. Así que, hermanos, las Sagradas Escrituras fueron escritas con ese propósito. Debo decir también que están escritas para nosotros que somos los cristianos, para nosotros que somos los evangélicos, los de esta generación. ¿Sabe por qué? Porque todas las escrituras, ¿no? Todo lo que fue escrito es una palabra que ocurrió, que sucedió, que se cumplió, que fue profetizada y que sigue profetizando la palabra para que la iglesia en el futuro alcance a heredar la vida eterna y la patria celestial. Así que todo lo que todos los cristianos que hemos conocido esa palabra nos hemos unido a creer la palabra, a predicar la palabra, a enseñar la palabra, a leer la palabra, a estudiar la palabra, a creerla, no a contradecirla, sino poder aceptarla y recibirla como tal. Quiero ir terminando por el tiempo que se me ha terminado. Dice en el cuarto punto, para dar conocimiento de vida eterna. Dice San Juan capítulo 5 verso 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en Él, en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito. Aquí está la palabra, ese es el propósito, que nosotros creamos, que nosotros sepamos que Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida eterna y que nadie viene al Padre si no es por Él y que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nos proporciona la narración, nos proporciona la historia de la palabra a través de la Biblia y esa seguridad que nos da de que nosotros vamos a alcanzar la salvación. Dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y el capítulo 5 versículo 5 dice, ¿quién es que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. En lo personal, Dios ha tenido siempre un propósito para cada creyente, para cada alma. Y quiero decirles que si Dios tiene esos propósitos en su vida, es porque le ama, es porque Dios la ama, es porque Dios ha tenido para usted misericordia, ha tenido para usted ese amor tan grande que jamás Dios dejará de amar a la humanidad. No importa en qué condiciones ande, no importa en qué condiciones viva. El hombre muchas veces ha tropezado una y otra vez y ha ofendido a Dios una y otra vez, y Dios ha sido tan paciente. Es verdad que Dios es amor, pero también es un Dios consumidor. Es decir, Dios es tolerante, pero tiene todo un límite. La palabra del Señor nos habla ahí en San Juan, en el capítulo 5, algo importante. Dice el verso 39, 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas, escuche, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad, leed, buscar,
estudia la palabra. No solamente lee, lo vas a leer, sino que tienes que estudiarlo, tienes que investigar si es cierto todo lo que ahí está escrito. Dice, porque ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí, dice el Señor. Es decir, de Cristo, no de este servidor, de Cristo. Ahí encontramos cómo el Señor hizo tantos prodigios, tantos milagros. Y el propósito de Dios al dejar las Escrituras y al mandarnos que estudiemos la palabra, este mes de la Biblia, hemos instado a la iglesia y les hemos encarecido de que lean la palabra, porque tu espíritu tiene sed y hambre de las cosas espirituales. Así como tu cuerpo come por lo menos 3 veces al día, me pregunto, ¿cuántas veces lees la Biblia? Estudia la palabra. Nos hemos propuesto en la iglesia leer la Biblia todos los días. Hemos hablado con los padres de familia, con las madres, con los abuelitos, con las abuelitas, con los hermanos, con los tíos. Que hagan su altar familiar, que lean la Biblia. Lo invito a usted, tome la Sagrada Escritura. Si no tiene, hábleme en el teléfono que aparece ahí en la pantalla. Mándeme su dirección a ver cómo le hacemos. O venga a la iglesia y con mucho gusto yo le voy a obsequiar una Biblia. Pero ¿sabe qué? No para que la ponga de almohada, no para que sea un libro más en su biblioteca. No, queremos que usted la lea y la estudie. Esta palabra es la que tiene vida y vida en abundancia. Lo invito a leer la palabra todos los días. Hágalo, nosotros lo hacemos. Quiero dar gracias a Dios por este mes que la iglesia ha recibido enseñanza sobre las Sagradas Escrituras y que usted y yo también hemos estado en contacto para poderle hacer llegar algo de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y aquí está, en esta palabra, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Ya hemos explicado qué es lo que quiere decir. Vamos a dar gracias a Dios y usted comprométase con Dios. De veras, se lo digo en serio, que estas lo va a llevar a la vida eterna y no se va a arrepentir, porque cada día que usted lea la Biblia, usted se va a ilusionar y usted va a encontrar más y más y más, como aquello que no tiene fondo. Y usted entre más le saca, más quiere. Así que Dios la bendiga, damos gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias por esta palabra que hemos explicado, Señor, y que hemos tratado de hacer llegar hasta cada uno de tus hijos y de los amigos, de las personas que nos escuchan. Que sea de bendición, Señor, y ojalá ellos puedan proponerse en su corazón, en su vida, con la familia, personalmente, con los amigos, hacer una lectura bíblica como una devoción todos los días y estudiarla, y escudriñarla, investigar sobre ella y conocer quién es Jesús y qué es lo que quiere Jesús con nosotros. Y encontrarás que el propósito es que Dios quiere salvar tu alma, Dios quiere perdonar tus pecados, Dios quiere sanar tus enfermedades que tienes en tu cuerpo, quiere echarlos fuera en su nombre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios, por esta oportunidad que nos has dado. Bendice a todos los oyentes y los que nos ven a través de esta pantalla. Dios les bendiga. Si el Señor nos permite, nos vemos el próximo domingo, que entraremos con temas muy diferentes y muy bonitos y edificantes para su vida. Hasta pronto. Nos vamos a gozar y alegrar en su palabra. Es nuestra fuerza y nuestra vida. Aleluya. Cuando son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta, de tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley siento tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera
Y tú comienzas